Que el Señor los bendiga, que el Señor los llene de la bendición que Él tiene para ustedes. Que este tiempo sea un tiempo de bendición para todos, a la luz de lo que el Señor tiene para nosotros con la palabra. Y una vez más, aquí con ustedes, con la profeta de ahí. Gracias, buenas noches, queridos hermanos, ahí extrañándoles, deseando pronto poder verles, abrazarles, y a través de ese medio queremos llegar a ustedes en esta tarde para compartir y poder disfrutar acerca de la palabra que el Señor tiene para nosotros. Un gran abrazo a la distancia, los amamos mucho. Sí, sobre todo queremos que sepan que estamos siempre en tiempos de oración por muchos de los hermanos quienes nos están pidiendo que les cubramos en una u otra circunstancia. Y pues hoy y todos los tiempos, toda esta temporada lo hemos estado haciendo con mucho gusto. Sobre todo entendiendo que estamos unidos por la presencia del Espíritu Santo y todos como iglesia intercedemos. Damos gracias a Dios por cada uno de los grupos de oración. Son 6 grupos que están orando en diferentes horas del día, lo cual queremos que ustedes sepan que apreciamos mucho de esa disposición de orar. Estamos contentos de que haya un grupo de personas que se disponen al Señor en interceder unos por otros. Gracias a Dios por eso y queremos que el Señor los bendiga. De repente comentarles que la escuela profética ha terminado el segundo ciclo del primer nivel y estamos en una pausa hasta el mes de septiembre, que estaremos comenzando un nuevo ciclo, pero en el segundo nivel. Entonces pasamos a otra temática muy específica con lo profético también, pero ver diferentes ángulos de cómo lo profético está siendo visto por los diferentes temas que estamos abordando. Ustedes estén atentos los miércoles en septiembre para entrar al segundo nivel y vamos a empezar el primer ciclo entonces. ¿Algún comentario de eso? No, sí, contentos de poder reiniciar nuestras clases en todo lo que es la escuela profética. Hemos tenido todo este mes de agosto de vacaciones, ¿verdad? Y bueno, estamos expectantes de este nuevo ciclo, de este nuevo tiempo que el Señor nos va a dar. Sí, pues por otro lado, en esta semana y la anterior hemos tenido semanas difíciles, pero hemos tenido que tener alguna pausa en lo que es Cambia tu perspectiva, que lo retomamos en esta semana. Deseamos que no se pierdan ninguna de las clases. Los que recién están para entrar a esas clases, revisen el material que tenemos aquí en Facebook o en el canal de YouTube. Cuando tú entras al canal de YouTube, entras al buscador y escribes en la lupita del buscador de YouTube, escribes Iglesia El Santuario Perú. Entonces vas a tener la oportunidad de ingresar al canal que tenemos
Ahí vas a ver todo el material que tenemos grabado y podrás de esa manera estudiar los diferentes temas que hemos subido en el canal que tenemos ahí. Bueno, ahí está también todo lo de Escuela Profética del Santuario Perú, como también lo de la Iglesia del Santuario Perú. Todos los dos, los dos grupos de enseñanzas están allí. En otro, por otro lado, Lente Profético está en pausa hasta nuevo aviso, pues queremos que en todo ustedes comprendan que no hemos podido los sábados. Han habido muchos sábados, o sea, no ha sido uno, ha sido varios sábados en donde han ocurrido diferentes circunstancias que hemos tenido que atender. Pero tenemos esta pausa y en el momento oportuno estaremos saliendo nuevamente con Lente Profético, con temas proféticos que a Profeta Anaí estás llevándolos adelante. Ok, sin más, yo creo que hoy queremos abordar un tema en el que vamos a dialogar con mi esposa, vamos en esta temática vamos a hablar de algo que muchas personas como cristianos se preguntan, ¿no? Y ellos en el particular están diciendo de esta manera. Aquí dice, ¿por qué el mundo no nos ama? Es el título que le hemos puesto al tema de hoy. Está en Juan 15, del verso 18 al 27. Entonces, esa pregunta, ¿por qué el mundo no nos ama? ¿Por qué el mundo no nos ama? Será tremendo, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una oración. ¿Qué tal si tú le dices al Señor, Señor, háblanos, usa a tus siervos, usa este tiempo, usa la palabra, usa, Señor, tu Espíritu Santo para que nos recuerde todas las cosas y permítenos hoy ser bendecidos con la verdad presente que tienes para nosotros, para esta semana. Y edifícanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. La primera cosa que viene a nuestra mente al respecto tiene mucho que ver con el tema de Juan. En el segundo versículo que tenemos de este pasaje, porque acuérdense que estamos usando Juan 15, del verso 18 al 27, pero en el segundo versículo, o sea, en el verso 19, tenemos esta verdad. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ok, aquí tenemos una clara explicación que el Señor nos da. Pero yo creo que es importante que nosotros podamos revisarlo esto en la perspectiva de una comprensión adecuada, porque fíjense lo que dice la Biblia al día. Si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os quería como a los suyos, pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Y ahí está una tremenda respuesta que el Señor hace. Yo creo que ahí es donde necesitamos nosotros enfocarnos hoy. ¿Tus comentarios? Sí, definitivamente esa palabra aborrecer Sí. es fuerte, ¿no? Es algo
que nos transmite una total, un total rechazo del mundo hacia nosotros. La palabra dice que tenemos que tener en cuenta que primero, ¿no?, lo aborreció a él. Entonces, para entender eso tendríamos que leer las escrituras, los evangelios, ¿verdad? Y poder ahí ver la historia de Jesús. Realmente los que aparentemente más le aborrecían al Señor, ni siquiera era la gente del mundo, sino eran los mismos religiosos de la época, ¿no? Los fariseos, los saduceos eran los que más le aborrecían al Señor, porque no tenían el espíritu que el Señor tenía. Y esa es una gran pregunta, ¿no? También, si dentro de la iglesia alguien nos aborrece, ¿de qué espíritu es? Porque se supone que Dios ha puesto en sus hijos ese amor entrañable de ser parte de un cuerpo, de ser parte de su iglesia, de ser parte de la novia que le está vistiendo y ataviando y adornando. Yo creo que el primer fruto que nosotros debiéramos dar o tenemos que dar es el del amor, ¿verdad? Y si no nos amamos a nosotros dentro de la iglesia, va a ser difícil amar a alguien desde afuera de la iglesia, pero aún así el Señor nos da ese amor para los de la iglesia y para los que no son de la iglesia. Entonces es extraño ver que bueno, hay también dentro de la iglesia ese espíritu como el espíritu de los fariseos, ¿no? Que aborrecían al Señor, que tenían otro espíritu, eran oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra, ¿no? Entonces, es más, del mundo definitivamente ya ni siquiera soporta, ¿no?, el tema del cristianismo, el cristiano en sí, porque va en contra de todos sus ideales, de todo lo que en este tiempo hay tanta corrupción, tanta perversión, tanta cosa ilícita, ¿no?, delante de los ojos de Dios, que prefieren no tener delante de ellos a un cristiano para que tal vez no les haga recordar, ¿no?, que ellos están de alguna medida mal delante de los ojos de Dios. Hay algo que ocurre en el seno de ser cristianos, del cristianismo, ¿no? O sea, tenemos una manera de pensar que es distintiva. No es la misma forma de pensar que puede tener alguna otra persona que no conoce a Jesús, que no conoce a Cristo, que no ha leído la Biblia, que no está involucrado en la mente de Cristo, porque sencillamente el modelo de pensamiento, o sea, el modo de pensar, la estructura de pensamiento de uno ha cambiado. Es más, en estos últimos tiempos han salido modelos de pensamiento diferentes y la gente está en todo tiempo, está siempre pensando de acuerdo a cómo el mundo lo está haciendo, ¿no? O sea, no hay una concordancia con la forma como Dios nos enseña a pensar. Entonces, es allí donde el Señor señala la diferencia, ¿no? Si vemos el texto, ¿no? Dice, si fuerais del mundo, el mundo os quería como los suyos. ¿Okay? Los que son parte del mundo tienen una manera de pensar muy particular. Es más,
ahí es donde se contrasta nuestro pensamiento. Nuestros valores son diferentes, se hacen diferentes y ahora más que nunca, ¿no? Y fíjense que han venido las épocas en las que la gente está llamando a lo malo, le está queriendo llamar bueno. Y cuánta gente está pensando de manera diferente y hasta odian a la gente que no piensa como ellos. Y entonces, tú no necesitas ser cristiano para que te odien. Sencillamente, si no piensas como alguno de los nuevos modos de pensar, ya te odiaron. Entonces, fíjense cómo más te odiarían si tú abres tu opinión como cristiano, porque si tú abres una opinión como cristiano, tienes un problema con todas esas personas. Todas esas personas están en una clara y difícil preocupación, ¿no? Ahí es donde estamos en problemas, y esos problemas son sencillamente el modo de pensamiento, ¿no? O sea, aquí el hombre, la mujer que es de Dios, tiene una clara manera de pensar diferente a lo que el mundo lo tiene, ¿no? Yo creo que ahí es donde necesitamos entender nuestra vida, nuestros pensamientos son totalmente diferentes. Yo no sé si tú lo has visto en alguna medida. ¿Cómo era cuando tú no eras de Cristo en tu familia? Todos te amaban. Pero cuando llegaste a Cristo y tu manera de pensar llegó a ser diferente, ¿qué pasó contigo, con toda tu familia? Bueno, definitivamente había otro sentir, ¿no? O sea, había un rechazo completo y total por haber abrazado el Evangelio, las Escrituras. Más se trataba de un tema religioso que preocupaba, ¿no? Un tema tradicional religioso que en sí haber encontrado una salvación, un recurso grande, ¿no? Delante de Dios, y cuando uno comparte esto simplemente no se entiende, porque como dice la Escritura, que tenemos que nacer de nuevo, ¿no? Entonces eso, cuando las personas no han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, los que todavía están del otro lado, como dice la palabra, muertos en sus delitos y pecados, esa realidad que vive un cristiano es difícil de comprenderla, ¿no? No se entiende, simplemente piensan que les lavaron el cerebro, o que los están engañando, o que son sectas, o cosas así, ¿no? Y a veces no lo digo en caso de mi familia, pero en caso de muchas amistades, ¿no? O sea, cuando saben que alguien se convirtió a Cristo, terminan odiándola porque si ella no me va a poder acompañar a hacer las cosas que antes me acompañaba a hacer, ¿no? A las discotecas, a tomar, etcétera, ¿no? Entonces hay un rechazo total, ¿no? Necesitamos siempre revisar que nuestro entorno, ¿no? Las personas que están alrededor de nosotros, ellos van a tener siempre un problema con la forma como nosotros valoramos. O sea, nuestra escala de valores es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aunque en Perú, por decirlo en general, tenemos un fondo cristiano, y al decir cristiano estamos hablando de toda la coloratura del cristianismo, sean católicos o sean evangélicos, tenemos un fondo cristiano. Pero en los últimos tiempos han aparecido modos de pensar
totalmente diferentes y ajenos y totalmente no, no, no acordes con el pensamiento cristiano tradicional. Seamos católicos o no, seamos evangélicos o no, totalmente piensan diferente. Entonces, el problema que se da es que hay un odio natural hacia el cristiano, pero esto se amplifica en la medida que nos distanciamos de los que siendo cristianos, ya por ser evangélicos, nos tienen a raya, nos tienen a diferencia. Y cuanto más alejados del pensamiento, entre comillas, cristiano tradicional, empieza la cosa a ser más antagónico. Entonces, el Señor trae una claridad a esto. Yo quiero compartir un poco más del texto. Dice el verso 20, recordad lo que os dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las vuestras. Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Y esto nos lleva a nosotros a un punto en el que necesitamos nosotros enfocarnos, ¿no? Hay un mensaje que nosotros hemos recibido de Cristo y lo vivimos, es parte de nuestra vida, la esencia de nuestra vida. El Señor ha puesto la mente de Cristo en nosotros. Tenemos una manera de pensar que se hace palpable. Tú ahora piensas de una manera totalmente diferente, has valorado las cosas diferentes. Ahora que eres cristiano, ya caminas buscando agradar al que te ha salvado. Y antes no, antes tú hacías lo que querías. Aunque de veras que puede haber muchos cristianos que hacen lo que les da la gana. Esos podríamos catalogarlos como que no ha entrado en ellos la luz, o no la comprenden. Porque también podríamos entender que hay algunos que son sencillamente, como dicen las escrituras, son carnales y no están entendiendo lo que deben entender, ¿no? Entonces, esto es importante. Necesitamos nosotros enfocarnos en la necesidad de caminar haciendo las cosas que el Señor nos ha dicho, cómo nos enseña. En el asunto particular, al Señor lo odiaron porque Él traía una luz de Dios. Y fíjense, toda la gente en su pueblo, todos los que ahora llamamos judíos por religión, todos lo odiaron. No estaba Él teniendo comunión con ellos porque era como el agua y el aceite. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos encontraban un pero respecto a las cosas que Jesús enseñó, habló, lo que el Señor quiso traer a cada uno de los suyos. Pero ahí había un problema, que la gente ya había distanciado su comprensión de las Escrituras. Y esta es la parte, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Señor nos dice, si no hubiera venido y no les hubiera hablado, entonces no tendrían pecado. O sea, si el Señor no fuese real, ¿no? Si no hubieran venido el Señor
y él no hubiera hablado, no sería culpable de pecado, Señor. No habría traído la luz. Y ese es el problema. Nosotros muchas veces estamos en esa luz y traemos una luz y eso los confronta. A veces, sencillamente, cuando reaccionamos, a veces reaccionamos a algo que para algunas personas puede ser natural y nosotros reaccionamos como que nos ofendemos, por decirlo, y reaccionamos. Y aunque hayamos solamente hecho un cambio de mirada, un gesto, un asombro, pero ellos se dan cuenta de que nosotros no estamos en lo mismo. Y entonces se sienten mal porque estamos trayendo una luz. ¿Okay? Además, la palabra del Señor es viva. Entonces, cuando el Señor les ha hablado, cuando dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, ¿no? Definitivamente cuando Dios habla, dice, ¿quién no escuchará? Entonces sí escucharon, pero si saben que Dios está hablando, está diciendo lo correcto, y hacen exactamente lo contrario de lo que Dios está diciendo, vienen a ser culpables delante de Dios de pecado, ¿no? Entonces dice, pero ahora no tienen excusa por el pecado. Entonces eso les abruma, por eso es que viene el odio, el rechazo, ¿no? El resentimiento, ¿no? Porque saben que realmente hay autoridad en esas palabras, pero el problema es el pecado, ¿no? Hay una decisión de cambiar, de hacer lo contrario a lo que estaban haciendo, ¿no? Y otra cosa interesante en Juan 15:24 también dice, si yo no hubiera hecho, ¿no? Primero dice, si yo no hubiera hablado, el segundo dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Eso quiere decir que no solamente Él vino a hablarles y a decirles que, a mostrarles el reino del Padre Celestial y a mostrarse como el Salvador, sino que Él lo demostró, ¿no? No solamente fueron palabras, sino que fueron hechos. Dios, el Señor Jesucristo demostró cuando estuvo entre nosotros que realmente era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces dice que eso también produce en aquel que ha visto las obras que el Señor ha hecho, ¿no? De que sean culpables de pecado, ¿no? Dice, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido, ¿no? O sea, no hay excusas porque han oído y han visto que es verdad lo que Dios les ha mostrado, porque Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Sin embargo, ¿no? Ese aborrecer viene por causa de la maldad que hay en el ser humano, ¿no? El pecado que no quiere cambiar. Y podemos añadir en esto que en algún momento vemos en nuestra lectura de las Escrituras que dice que no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, ahí estamos conjugando esto. O sea, que los que no son de Dios, los que no están en la misma fe, en la misma creencia, van a tener una manera diferente de pensar y no están caminando contigo en el mismo yugo, en el mismo paso, no van al paso que tú tienes y ese va a ser un problema. Entonces, es muy importante para nosotros, ¿no? Establecer una comunión continua con personas que creen lo mismo que nosotros, que miramos al Señor y a las cosas del Señor y miramos a su creación y a todo el mundo de la misma forma que el Señor vio. Y de esa manera nosotros vamos a caminar adecuadamente conforme al Señor y agradando al Señor, pero lamentablemente no les vamos a agradar a los que no son de Dios, ¿no? Esto es un asunto que vamos a verlo
en continuo. Yo creo que podemos añadir a nuestra lectura, por ejemplo, en el verso 25 dice, pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Y el 26, cuando venga el Consolador, que yo os enviaré aparte del Padre, de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también vosotros daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Okay? Fíjense qué importante es esto, porque hay un testimonio que tenemos para dar, porque ahora tenemos el Espíritu Santo. El Señor lo ha enviado y está con nosotros, está en la iglesia, somos la iglesia de Cristo y estamos nosotros llevando a cabo esta labor y nosotros vamos a dar testimonio tal cual el Señor lo hizo. Y esto, si tú dices, ¿por qué la gente me odia? ¿Por qué mis amigos que antes me amaban ahora me odian? Pues es que ha habido un cambio. Ha habido definitivamente un cambio en tu manera de pensar, tu manera de valorar. Tú actúas ahora diferente y no les agrada. No les agrada eso, porque no eres el mismo. Ahora, ten cuidado, si tú eres joven, no vayas a querer agradar a tus amigos. No vayas a buscar ir a donde ellos van, hacer lo que ellos hacen, porque no vas a poder. Yo te digo, la escritura, o sea, la palabra de Dios se está grabando en tu mente y tu corazón. Está forjando tus valores. Y cuando tú, joven, que piensas de que puedes ir a hacer las cosas de tus amigos porque quieres agradarlos a ellos, te aseguro que no vas a poder hacer en absoluto lo que ellos hacen, porque ya eres una persona diferente. No eres como ellos, porque ellos piensan y hacen cosas diferentes, con valoraciones diferentes. Y tú has cambiado. No busques hacer lo que ellos han hecho o hacen. No busques hacer lo que ellos pretenden al conseguir ventajas sobre otras personas. Tú no eres igual. Ya has cambiado. No sé si tú tienes un mensaje para los jóvenes. Yo lo que he estado viendo es a nivel global como hay muchos mensajes acerca de un rechazo hacia el cristianismo en general y tal vez ustedes se pregunten por qué. Es porque la humanidad entera está llevándose cada vez más deseos de hacer todo lo contrario a la ley de Dios. Es lo que la palabra dice, que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar tanto que el amor de muchos se enfriará. Entonces es cuanto más nosotros como hijos de Dios necesitamos examinarnos, escudriñarnos y saber si realmente estamos viviendo la palabra y estamos demostrándola. Porque así como Jesús habló, no solamente habló, sino demostró que el Padre estaba con él, hizo cosas que fueron evidentes que Dios estaba actuando a través de él. Así es importante que Dios pueda usarte a ti, usarme a mí, para no solamente hablar de una salvación tan grande, sino pedirle a Dios que seamos un instrumento, que podamos demostrar a través de, ¿verdad? Tal vez del poder de la oración en este momento, porque tal vez no podemos cumplir con algunos mandatos del Señor de ir poner la mano sobre los enfermos, que estos sanen, ¿no? Tal vez tenemos que hacer mucho esfuerzo muchas veces para demostrar nuestra fe en medio de momentos difíciles de enfermedad o de posibilidad de alguna enfermedad. No es fácil, pero necesitamos fortalecernos en el amor de Dios y necesitamos no solamente hablar, sino demostrar que ese Dios vivo está
nosotros tenemos que testificar, tenemos que extendernos aún más allá. La palabra del Señor dice, reparte a 7 y aún a 8, ¿no? Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces, hermanos, no solamente es tiempo de hablar, sino necesitamos también actuar, necesitamos pedir sabiduría a Dios para hacer los pasos que tenemos que dar para poder, ¿no? Nosotros ser ese instrumento de Dios para que mucha gente conozca de esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Esta semana, como decía mi esposo, hemos pasado por momentos difíciles de duelo, pero yo creo que más que nunca, ¿no? Yo, la que les habla, he podido ver lo real que es, ¿verdad? La muerte, partir a la presencia del Señor es algo, como me decía mi hija, la vida es un regalo, ¿verdad? Es un soplo, la vida que tenemos en nuestro cuerpo es solamente un envase, pero la vida que está dentro, ¿no? Cuando está cumpliendo con el Señor, cuando está amando a Dios aquí en la tierra, hay una seguridad completa y total de que el Señor va a tomarnos para una vida eterna, ¿no? Para ya no ver más dolor, ni aflicción, ni sufrimiento. Eso es lo que el Señor nos ha dado a entender en esta semana. Dos personas muy, muy cercanas, muy queridas, que hemos perdido, ¿no? En el caso de mi mamá y en el caso del hermano Fernando Medina, que ha sido un amigo muy querido por nosotros, lo hemos conocido más de 30 años, él era muy jovencito en ese tiempo y siempre muy, muy alegre y muy, muy feliz de poder adorar y servir al Señor aún en medio de sus limitaciones. Pero 2 días antes de partirse el Señor, ¿no? A través de una canción me decía que lo estaba llamando para que él pueda disfrutar de aquellas cosas que la vida le había robado. Entonces, yo sé que él ha tenido momentos muy difíciles, de muchas responsabilidades en cuanto a su mamá en los últimos tiempos, pero el Señor tenía un tiempo para él, para que Dios le pueda restaurar y lo pueda bendecir, estando ahora sentado a la mesa de Rey, disfrutando de verdad de estar con él y que ya no hay más ahí sufrimiento ni dolor para él, sino esa alegría y esa expectativa de que Dios lo usó para que toda su familia conozca de Cristo. Yo creo que si todavía tenemos, ¿verdad?, familia que ganar para el Señor, tenemos cosas que hacer, todavía que en la tierra el Señor nos dará tal vez unos años más, pero todos de una manera tenemos que partir, ¿verdad?, a la presencia del Señor. La muerte y la vida es real y tenemos que estar preparados. Hoy más que nunca no debemos descuidar una salvación tan grande. Y sí, el mundo nos odia, el mundo nos va a odiar, pero lo importante es que esas personas cercanas, aunque todavía de repente algunas no sean completamente del Señor, nuestras oraciones sean constantes para que Dios en su infinito amor y misericordia pueda tocar sus corazones, así como tocó el nuestro en algún momento, ¿verdad? Fue la misericordia de Dios, fue las oraciones de un familiar cercano. En el caso de mi esposo, su mamá oró 10 años para que él pueda rendirse a los pies de Cristo y servirle. En el caso mío, también una persona muy cercana que estuvo orando 6 años para que yo conociera del Señor. Entonces, necesitamos perseverar en esa oración de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, y por qué no de toda esta nación que tanto está necesitando en este momento de Cristo. Hay noticias muy alarmantes, ¿verdad?, de que somos, creo que, una de las primeras naciones de muerte en el mundo por causa de esta terrible enfermedad que hay, pero hermanos, yo creo que el Señor nos está llamando la atención para que podamos nosotros estar compartiendo de la palabra, compartiendo del Evangelio, hablando del amor de Dios y teniendo fe para tratar de ir más allá, ¿verdad? Ver cómo podemos ayudar a alguien que de repente todavía no ha conocido del Señor
alguien que está necesitando una oración, está pasando una enfermedad, un problema de salud, ¿verdad? Porque tampoco no hay hospitales para cualquier otra enfermedad, o tal vez está pasando por una situación económica crítica, ¿no? Donde van a perder el departamento, la casa donde están, donde hay embargos. Estaba hace un momento hablando con una hermana de la ciudad de Quito que me dice que les han quitado a muchos, les han quitado hasta la cama, hasta las sábanas que tenían, les han quitado hasta los trapeadores, todo se lo han llevado, ¿verdad? Por causa de los créditos. Entonces, imagínense cuánta necesidad hay de en este momento hablarle a todos los que podamos del Señor, que el Señor es nuestra única fuente de salvación, es nuestra torre fuerte. La palabra del Señor dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado, ¿verdad? Y no somos justos por nuestras obras, sino por la preciosa y maravillosa obra que Jesucristo hizo en la cruz a favor nuestro. Entonces, en esa seguridad que tenemos acceso al Padre, podemos correr a Él y ahí encontrar ese socorro oportuno que necesitamos en el momento oportuno. Hemos visto los milagros más impresionantes en estos meses, ¿verdad? Los milagros de amor del Señor. Yo no creo que Dios no podría a través de la oración haber obrado un milagro para el hermano Fernando Medina. Lo que pasa es que fue su tiempo, fue el tiempo que el Señor lo quiso llevar a su presencia. Pero los milagros por causa de esta enfermedad los estamos viendo realmente muy palpables, ¿no? Personas que están muy, muy delicadas y que sus diagnósticos son reservados. Hemos podido ver realmente que Dios les ha dado una nueva oportunidad, les ha dado vida nuevamente y ahora están restaurados en sus hogares, en sus casas, ¿no? Personas que no sabían cómo iban a salir adelante, que no tenían trabajo, que no tenían que comer. Hemos escuchado verdad que se les abre una puerta, que Dios ha empezado a proveerles de una u otra manera. Entonces, hermanos, hoy más que nunca sabemos que sí, que va a haber persecución, que hay persecución en este momento, ¿no? Bueno, en este país no es tan palpable como en otros países, pero la persecución está dada a nivel mundial, ¿verdad? Y lo que tenemos que saber es que el Señor es nuestro guardador. De Él es nuestra vida, de Él vinimos y a Él vamos a ir cuando sea la voluntad del Padre. Y mientras que el Señor nos permite estar aquí en la tierra, yo creo que el primer mandato va a ser amarnos, ¿verdad? Amarnos, cuidarnos, orar los unos por los otros y establecer esa demanda que el Padre ha tenido con nosotros de comunicar este mensaje. No se lo encargó, dicen, ni a los ángeles, ¿verdad? Pero nos lo encargó a nosotros de predicar, ¿verdad? El mensaje de la salvación de Jesucristo. Y ese es un mensaje que va a traer vida eterna y una recompensa grande de Dios para tu vida. Eso va a traer recompensa de los cielos en una forma sobrenatural para ti. Así que si de repente sientes que no tienes en este momento trabajo, que no tienes una fuente de ingreso o algo, pues yo te recomiendo que prediques el Evangelio a través de las redes sociales, a través de un correo, a través de una llamada a teléfono, y que ores por, ¿verdad? Por todo lo que significa este tiempo, no solamente por Perú, sino por las naciones. Y Dios va a recompensar tu vida porque estamos sirviéndole a Él. Amén. Estamos seguros de que Dios está guardando a todos ustedes, está guardando sus vidas cada semana, cada día, en la mañana, en la tarde, cada minuto de las 24 horas del día. Él está al cuidado de ustedes y sabemos que el Señor está muy preocupado porque muchas veces nosotros no estamos siendo lo suficientemente cuidadosos. Yo les invoco a que sean cuidadosos en cuanto a todo lo que significan los protocolos de limpieza.
sean cuidadosos cuando salen a la calle, cuando regresen, sean cuidadosos. Pues esta va a ser la única forma en la que ustedes van a salir adelante. Lo que vemos alrededor de lo que está pasando con el virus que está afectando a tanta gente es un tipo de alerta que nos debe llevar todos los días, de precaución, de higiene. Tenemos que andar con cuidado. Esto por lo menos va a durar un año más. O sea, no es solamente este año, no es que esperamos que algunos esperaban que en septiembre ya hayan algunas cosas, pero no estamos viendo eso. Acaban de pedir que los familiares no se visiten porque está trayendo contaminación, contagio. Y fíjense, a lo que no hemos visto a nuestros hijos, 100 días, los que estamos acostumbrados a verlos continuamente, abrazarlos, estar con ellos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, nos ha costado. Ustedes deben haber visto que eso es duro. Fueron 100 días sin poder verlos, sin poder estar por lo menos conversando con ellos de cerca, si es que no los abrazabas. Pero fíjate, ahora tan solo el hecho de que el gobierno empiece a decir de que no se visite la familia es un golpe duro. Entonces necesitamos cuidarnos. Obedezcamos al Señor, tengamos un testimonio nosotros. Sí podemos creer en que Dios va a protegerte, pero también tú sé muy cuidadoso en cuanto a todo lo que significa esas normas de higiene que necesitamos. Fíjate, todos los mandamientos que Moisés le da al pueblo son mandamientos de higiene para que puedan vivir 40 años en el desierto sin agua. Eso fue tremendo. O sea, la mejor forma de sobrevivir en circunstancias difíciles, 40 años, era obedeciendo los mandamientos. Ok, ahora necesitamos cumplir los mandamientos del Señor, de amar unos a otros, de amarnos a nosotros mismos. Esto es importante. Necesitas tú tener cuidado de aquello que significan los protocolos. Ok, ya no pensamos como el mundo, ya no estamos en sus valoraciones, pero ojo, el Señor dijo, Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto es muy importante. Necesitamos todavía estar aquí, ser luz y sal, traer el testimonio de Jesús. La gente nos va a odiar por la forma como nosotros pensamos, no importa. Lo que nosotros vamos a hacer es darles testimonio y los que son de Dios van a escuchar la voz de Jesús y ellos van a creer en lo que nosotros les decimos. Lo que no, sencillamente estaremos polarizados, estaremos como el agua y el aceite. Y eso no importa porque hasta que todos tengan su tiempo y entiendan, entonces ellos algún día dirán, sí, usted me habló, usted dijo cosas que ahora entiendo. Yo le agradezco a Dios por su vida. Ustedes van a escuchar ese testimonio. Las personas que ustedes les hablaron y al principio les han odiado, se separaron un tiempo hasta que Dios les habló y luego ellos lo buscarán a ustedes y dirán, ahora yo soy su hermano, yo soy su hermana. Yo creo que ustedes van a valorar esto porque deben caminar sin temor, sin el temor de pensar en por qué no me aman, por qué no somos sencillamente iguales. Pero, ojo, lo que tú estás haciendo es dar testimonio, el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, hablando, haciendo cosas que tienen que ver con el amor de Dios, el amor ágape. Esto va a ser importante. Tú vas a hacer las cosas de Dios. Y vas a cuidarte, y vas a enseñar a cuidar a la gente. Y vas a prevalecer. Porque el Señor quiere que tú seas un hombre, una mujer, que sea instrumento de Dios en esta tierra. Ok, creo que
no tenemos otra cosa que comentar ahora, solo que necesitamos que sepas que tú eres objeto del amor de Dios. Dios te ama mucho. Aunque el mundo no te ame, no me interesa. Dios te ama y te ha escogido a ti y eres objeto de su amor y tú eres parte de su reino, parte de su iglesia, que es su reino. Él te tiene en su mano, te tiene en cuidado y te tiene protegido en su mano. El Señor está contigo. Nos despedimos deseando que el Señor los bendiga mucho, deseando que el Señor colme de bendiciones, que esta semana sea una semana mejor que la anterior, que la gloria de Dios esté alcanzándolos y rebasándolos con bendiciones, que el Señor complete su bendición, que el Señor traiga paz en los corazones de los que tenemos alguna tristeza, que el Señor traiga consuelo a la familia que tiene dolor, pero que el Señor traiga paz de saber que Él está en control. Él está cuidando a tu hijo, a tu hija. Él está en control de las manos de los médicos que están cuidando o operando a cualquiera de nuestros seres queridos. Él está en control de aquellos que están en el hospital aislados por causa de la enfermedad de este tiempo. Él está en control de todos nosotros porque nosotros confiamos en Él. Le amamos a Él. Amén. Amén. Así es, hermanos. Los amamos mucho y bueno, el Señor los guarde en todo momento, nos dé sabiduría, nos recompense de todo aquello que hacemos para Él. Amén. Un gran abrazo. Que el Señor los bendiga mucho. Los amamos y los extrañamos, pero será pronto que el Señor nos permita ver ese tiempo en que nos volvamos a reunir. Que el Señor los bendiga. Estamos en el aire y nos reunimos en el aire y estamos unidos por el Espíritu de Dios. Que el Señor los bendiga completamente.